Gracias, señor. Aquí está, esta es la imagen del día, la de un policía de Perú derribando la puerta de la comandante suprema de las Fuerzas Armadas de su país, la presidenta Dina Boluarte. La escena sucedió anoche mientras que ella estaba en el Palacio Presidencial. A sabiendas de dónde estaba ella, 30 fiscales y hombres armados se metieron a su casa y le revolcaron durante más de 4 horas en busca de 5 relojes por los que la Fiscalía de ese país la investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. De esta historia hablaremos hoy. En Noticias 1 esta noche tenemos la explicación de cuáles son las carreteras que Antioquia espera pagar con la vaca de las 4G y sus diferencias con el gobierno central. La mayor parte de las tierras que ofreció Fedegan no eran aptas para la reforma agraria, explica el director de la Agencia Nacional de Tierras. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Nacional sumó 3 triunfos consecutivos y hoy en Envigado se metió en el grupo de los 8. Brenda Cardona por lesión es la única baja de Colombia para su partido por Copa al Mundial mañana ante Ecuador. Y Camilo Osorio alista el WTA 125 de Bogotá, donde espera dejar atrás sus problemas físicos. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140,000 pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140,000 pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en esta Semana Santa. Además de la polémica sobre la vaca de las 4G, la gente se pregunta cuáles son las vías que se esperan financiar con el billón que los antioqueños esperan recoger. Conocimos la carta del Ministerio de Transporte en la que el gobierno central le explica al antioqueño cómo están las cuentas. Miguel Ángel. Mónica, pues le cuento que las obras están comprometidas de 2016 y 2021, la financiación precisamente de la gobernación y de Invías en cuentas separadas. A las de la gobernación les hace falta 765,000 millones y a las de la Invías 550,000 millones de pesos. El Ministerio de Transporte envió hace 15 días un documento al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aclarándole las responsabilidades que tiene su administración para la financiación de las vías para la que convocó junto con Álvaro Uribe la vaca de las 4G. El documento explicó a Rendón que según sus cuentas, el gobierno nacional no ha suspendido los desembolsos para los proyectos 4G de Antioquia. La obligación del gobierno del cambio a través del Invías reporta un avance físico del 79%, túnel del Toyo, lo que demuestra que no es cierto que la ejecución de los aportes de la nación sea de tan solo 46%, como lo afirma usted. Según el ministerio, los aportes para esas vías suman en total 1,1 billón de pesos y ha cumplido con el cronograma del convenio que regula los aportes del gobierno central y departamental en las vías. En 2021 aportó 80,000 millones de pesos, en 2022 190,000 millones de pesos, en 2023 405,000 millones de pesos y para el 2024 se tienen destinados 340,000 millones de pesos y 329,000 millones de pesos para 2025. Sin embargo, el gobernador Rendón, al conocer esta información, desestimó sin dar detalle las cifras oficiales de la carta. Es que ellos están contando la ejecución respecto al monto inicialmente aportado, 1.4 billones de pesos. Aunque Rendón ha reiterado que las vías están desfinanciadas sin dar explicaciones del por qué, el Ministerio de Transporte le indicó el panorama real que está bajo su responsabilidad. Según los análisis, se estima en 765,000 millones de pesos para finalizar el tramo de la gobernación de Antioquia y 550,000 millones de pesos para el tramo del Invías. Es decir, del billón que busca la gobernación de Antioquia se necesitan en realidad 765,000 millones
billones de pesos, según los sobrecostos calculados hasta ahora. Adicionalmente, según el ministro de Transporte, William Camargo, Antioquia tendrá ingresos millonarios por cuenta del gobierno central que le permitirían cubrir parte de lo que la gobernación debe pagar al contratista. No puede perderse de vista que el actual gobierno, desde diciembre de 2022, le autorizó a la gobernación de Antioquia tomar los recaudos de los futuros peajes de este tramo, con el fin de aportarle cerca de 355.000 millones de pesos para financiar la terminación del tramo que ejecuta la gobernación. Hoy Rendón publicó que hasta el momento la Vaca ha recolectado más de 3.400 millones de pesos. Esta es la vía de la discordia, la vía al Mar 1 que administra la concesionaria de Bimar. En el primer sector, entre Cañas Gordas y Giraldo, con 1.9 billones de pesos de la gobernación, se está terminando el túnel Guillermo Gaviria de 9.7 kilómetros. El segundo sector, entre Giraldo y Santa Fe de Antioquia, que se construye por cuenta de la nación, tiene 11 túneles, 13 puentes y 13.2 kilómetros de vía a cielo abierto, por un valor de 1.3 billones de pesos, que está en un 79%. Según el gobierno central, como la gobernación no ha instalado 12 peajes, la nación ha tenido que pagar 1.7 billones al concesionario y, en el caso del peaje de Niquía, cuya instalación se aplazó en 2021, Invías debió pagar 67.000 millones al concesionario, que le está reclamando por la vía judicial a Antioquia. En definitiva, lo pendiente para este año son 2.4 billones y entre el año entrante y 2040 otros 28.7 billones, que es lo que Antioquia quiere asumir. Es decir, 28.7 veces la meta de la vaca de las 4G. En mayo de 2021, el peaje provisional de Niquía, a cargo de la gobernación de Antioquia, fue destruido por manifestantes y aún no ha sido reinstalado. Este peaje, creado por Álvaro Uribe en 2004, denominado Peajito Social, había sido dado en concesión para la financiación de sus tramos viales a cargo de la gobernación de Antioquia y debía ser entregado a la nación en 2021. Y ustedes saben todos los esfuerzos de nuestro gobierno para construirla, incluso el desgaste, porque yo tuve que sacar adelante el peajito. El Ministerio de Transporte tuvo que indemnizar al contratista por el dinero no recibido de ese peaje y demandó a la gobernación, según explica el ministerio en su carta. Debido a los incumplimientos de la gobernación, la ANI se vio en la necesidad de instaurar demanda en contra de la gobernación de Antioquia por el no cumplimiento del convenio 006 de 1996 al no entregar la estación del peaje Niquía. Según la carta, con motivo del incumplimiento de la gobernación de Antioquia, la Agencia Nacional de Infraestructura estaría en riesgo de ser demandada por el concesionario. De no lograr la instalación del peaje Niquía, la ANI deberá reconocer al concesionario el tráfico que circule por la caseta de peaje, lo que puede significar pretensiones a favor del concesionario en una cuantía estimada de hasta 770.137 millones de pesos. Consultada, la gobernación indicó que no sabía de ese negocio jurídico y por lo tanto no tendría que responder. Existe un laudo arbitral que determina que las obligaciones sobre este peaje no corresponden a la gobernación de Antioquia, que no ha sido notificada sobre demanda alguna por parte de la ANI a la fecha. Veedores de la zona afectados por el cobro de peajes advierten que, aunque desapareció el peaje en Niquía, el dinero no dejó de recaudarse. La distancia era de 12 kilómetros y el valor que dejaron de cobrar en Niquía lo están cobrando en Trapiche. Según los veedores, a pesar de que el peaje Niquía no siguió funcionando, su recaudo se reflejó con el incremento en tarifas de peaje Trapiches, que está a 12 kilómetros del anterior, y al parecer esos dineros compensados no han sido discriminados en las cuentas de las 4G de Antioquia. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Hartman, le contestó al presidente de Fedegan, quien había dicho que no están comprando las tierras que ofrecen los ganaderos. Según Hartman, la mayoría de las tierras ofrecidas no eran aptas para la reforma agraria. La Agencia Nacional de Tierras respondió a los cuestionamientos recientes de Fedegan, según los cuales la compra de tierras para la implementación de la reforma agraria está estancada y que más de 490 de los predios ofrecidos por los ganaderos fueron rechazados por el gobierno sin explicación. Para estar atentos
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, respondió en Noticias 1 que muchos de los predios ofrecidos no eran productivos, razón por la cual no clasificaron para su compra. El 40% de las tierras ofrecidas por Fedegan o está en la altilladura o son pedacitos de pequeñas fincas que no son el latifundio productivo ni son la reforma agraria que presenta el presidente. Sin embargo, nuestro interés de interlocutar y fortalecer nuestra capacidad de diálogo con Fedegan se mantiene. Aunque el directivo no se refirió al estancamiento en la compra de tierras que señala el gremio, el Ministerio de Agricultura aseguró que no hay atrasos. No se puede hablar de atraso en la compra. Actualmente hay en curso múltiples procesos de compra y para ejemplarizar, en el recién pasado gobierno con el Pueblo Caribe, se compraron y entregaron, en una notable mejora del proceso en términos de tiempo y resultados, 4.500 hectáreas. La meta del gobierno para este 2024 es pasar de las 800.000 hectáreas de tierra comprada, pero según Fedegan, este año solo se han comprado 58 predios a los ganaderos, que significan unas 5.000 hectáreas. Se han comprado muy pocas, no llega ni siquiera a 5.000, pero aún más todavía. Este año hay recursos y entiendo que hay más de 1 millón de hectáreas que están habilitadas para ser adquiridas. La Foría aseguró que aunque el presidente Petro ha cumplido, está en manos del nuevo director de la Agencia de Tierras ejecutar los billonarios recursos que se asignaron para el sector. Petro está cumpliendo. Petro hizo que el Ministerio de Hacienda apropiara más de 5 billones de pesos a la Agencia Nacional de Tierras. Por consiguiente, el doctor Harman tiene los instrumentos y los recursos para poderlo desarrollar. Hasta el momento, según Fedegan, solo ha tenido conversaciones telefónicas con el nuevo director de la Agencia de Tierras. Se espera que este viernes 5 de abril se haga la primera reunión entre el dirigente ganadero y el directivo. La reforma laboral, que hace parte del paquete legislativo de la plataforma del gobierno, no ha sido objeto de ningún trámite en el Congreso en 2024, pero la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en la que hace trámite, dice que no está inactivo. Desde diciembre del año pasado, la reforma laboral no ha vuelto a ser programada para su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Nadie puede pensar que yo como presidenta no he querido agendar para engavetarlo o para poner palos en la rueda, sino que simplemente lo que estamos haciendo es nutriendo más el proyecto. María Eugenia Lopera, presidenta de la Comisión Séptima, asegura que en dicha célula congresual se decidió atender otros frentes de discusión, como proyectos de ley de los representantes y debates de control político, pero que en la semana que entra se definirá un nuevo debate de la reforma. En semana de Pascua me pueda reunir con la mesa directiva, con la vicepresidenta Karen López, con el secretario, allí tomaremos la decisión. La postergación del debate, se afirma en los pasillos del Congreso, es porque el gobierno no cuenta con los apoyos para lograr pasar los artículos polémicos que aún no se han debatido, como son los que buscan proteger la libre asociación para formar sindicatos, el fuero y los derechos de estabilidad reforzada en las empresas. El concepto de trabajo digno y decente. Hay que insistir en poder comprender porque hay unas organizaciones internacionales han venido planteando que se deben reconocer los derechos de asociación y eso es parte de un debate que es profundo al interior de la Comisión. Esa entidad internacional es la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Colombia ha suscrito convenios internacionales para fomentar la libre asociación, pero no los implementa y se advierte que la aprobación de esos artículos incidirá directamente en la calidad laboral. Y que la productividad y competitividad del país no pueden bajo ninguna circunstancia verse sacrificados nuevamente. Las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras no se pueden aplazar. Durante el debate de la reforma ya se aprobaron artículos relacionados con el derecho individual. Horas extras a temas de domingos mejor remunerados, dejar sin piso jurídico la reforma que hizo el presidente Álvaro Uribe con la ley 789 del 2002. Pero para el trámite de los artículos de derecho colectivo hay una cerrada oposición. Pero en temas de derecho colectivo es bastante difícil porque cambian mucho las condiciones frente al tema de lo que es el pacto colectivo, frente al tema de los fueros sindicales, frente al tema de la inamovilidad, por ejemplo. En la reforma laboral se consagra que en aquellas empresas donde hay sindicatos formales no se permita la creación de pactos colectivos que son promovidos por los mismos dueños de las empresas.
Antes que una imputación de la Fiscalía, pero después de un pliego de cargos de la Fiscalía, la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, recibió un auto de la Contraloría en el que se determina que no hubo detrimento patrimonial en los 70 contratos que firmó antes de ser removida por el gobierno. Desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 27 de febrero de 2023, María Isabel Urrutia ocupó el cargo como ministra del Deporte en el gobierno del presidente Petro, quien decidió declararla insubsistente por actuaciones indebidas con el presupuesto de la nación al firmar contratos incluso después de que el mandatario pidiera su carta de renuncia. Es por prevención, ¿no? Por estas aparentes actuaciones de Urrutia, la Fiscalía General la llamó a juicio por el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, al parecer por irregularidades en la firma de al menos 100 contratos en esa cartera, luego de que el presidente Petro tomó la decisión de sustituirla del cargo. No es que estamos improvisando. Los problemas de la exministra fueron creciendo cuando el 13 de noviembre del año pasado, la Procuraduría General profirió pliego de cargos por su presunta participación en la actividad contractual de un convenio interadministrativo. La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que al parecer la funcionaria pasó por alto la advertencia que le hizo el grupo de contratación de la entidad sobre la existencia de más oferentes y la posibilidad de gestionar un proceso más plural, y utilizó la contratación directa para vincular a la Alianza Pública para el Desarrollo. Pese a las investigaciones que adelanta la Fiscalía y la Procuraduría, la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, la Contraloría General de la República determinó que no hay detrimento al patrimonio público en los contratos que suscribió la funcionaria mientras estuvo en su cargo. Se detectó que de los 70 contratos tomados como muestra, 70 fueron terminados anticipadamente, de manera que al empezar la ejecución de los nuevos contratos firmados, ya no tenía ninguna vinculación contractual con el Ministerio del Deporte. En consecuencia, no se dio un doble pago. Sin embargo, la Contraloría señaló que se encontraron algunos aspectos con presunto reproche disciplinario porque existen varios documentos que no fueron publicados en los procesos contractuales, pero estos aspectos le corresponden a la Procuraduría General, entidad encargada de investigarlos. 5 presuntos cómplices del senador Ciro Ramírez en el desfalco a los fondos de la paz serán imputados esta semana y al menos 3 de ellos habrían aceptado testificar en su contra. Esta semana se conoció que la Fiscalía radicó escrito de acusación contra 5 de los presuntos cómplices del exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez en el desfalco a los dineros del Departamento de Prosperidad Social, DPS, incluidos los destinados a la paz durante el gobierno Duque. Estas personas irán a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Ellos figuran en este organigrama que elaboró la propia Fiscalía. Al menos 3 de los señalados le han dado la espalda al ex senador y se han convertido en testigos. No es solo Pablo César Herrera, exdirector de la empresa Proyecta Quindío, como lo dijo recientemente Ramírez desde La Picota. Yo estoy aquí en la cárcel por eso y resulta que Pablo Herrera no habla del gobernador. Extrañamente, Pablo César Herrera fue el encargado de identificar y describir uno a uno a los presuntos implicados. Siempre que yo me reuní con Ciro, inclusive me llamaba el teléfono de ella para la época de los procesos contractuales del 670. Esta persona supervisaba desde el DPS los estados de contratación. Pasaba mucho tiempo allá. Estaba a manera de supervisión de los procesos de contratación sin ser funcionaria del DPS. Es la persona que por interpuesta persona tiene la mayor parte de la contratación derivada del contrato 670 del departamento del Tolima. Él y su familia Cardoso representan la contratación de Quindío y Saldaña Tolima. Es la persona que reemplazó al señor Oscar Leighton en la representación legal de Consorcio Vías Regionales IPS. Apreciado Pierre. Sobre Pierre García Yaquier, exdirector del DPS, considerado el más alto funcionario del gobierno Duque, el testigo Herrera ha repetido en varios escenarios que es uno de los cerebros de la presunta organización criminal. Apreciado Pierre. Ciro Ramírez, a quien sus supuestos aliados le dieron la espalda, incluido el jefe de su partido, según pudo establecer Noticias 1, será acusado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la segunda semana del próximo mes. A sabiendas de que la presidenta de Perú estaba trabajando anoche en su despacho, la policía timbró en su casa y al no recibir respuesta procedió a tumbar la puerta y allanarla en busca de 5 relojes que, según sus denunciantes, serían producto de su enriquecimiento ilícito.
Ayer, a las 11 de la noche, más de 30 fiscales y policías allanaron la vivienda privada de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en el exclusivo sector de Surquillo en Lima, atendiendo a la orden de un juez que avaló el procedimiento requerido por la Fiscalía como parte de un proceso contra la gobernante por presunto enriquecimiento ilícito. Sí, juro. Los uniformados timbraron y al no lograr respuesta, destruyeron la cerradura usando un ariete, buscaron evidencias de posesión de varios relojes Rolex que la presidenta supuestamente evitó incluirlos en su declaración de bienes ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entre las diligencias ordenadas estaban recibir la declaración de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra y también la exhibición de al menos 3 de los relojes que estaban comprometidos en la investigación. 5 horas después de revisar la casa de la presidenta, sin su presencia, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía allanaron su despacho presidencial, en el que sabía que ella estaba desde que comenzaron a timbrar en la puerta de su casa. En su cuenta de X, antes Twitter, la presidencia peruana informó que la diligencia se realizó sin tropiezos. Sin embargo, funcionarios cercanos a la presidenta, como el jefe de gabinete de ministros, Gustavo Adriansen, calificaron esta diligencia como un atropello a la dignidad de la mandataria. Que consideramos absolutamente desproporcional, injustificada y cuando no ilegal e inconstitucional la acción que se ha realizado. Medios de comunicación peruanos aseguran que cada reloj Rolex de la presidenta vale más de $15.000. En varios escenarios, Boluarte los lució. Una de esas ocasiones fue el 7 de junio de 2023, cuando vistió lo que aparenta ser un Datejust 31. Y hay que entender y respetar eso. El abogado de la presidenta considera posible que su clienta no los haya comprado. ¿Qué pasa si ese es un obsequio de un fan enamorado? Así sea un regalo, la costosa prenda sí sumó a su patrimonio. En Colombia se come 10 veces menos pescado que en Islandia, pero vamos subiendo, lo que indican los indicadores. Según las cifras de la FAO, procesadas por la World Population Review, el mayor consumo per cápita de pescado es de los islandeses, con 90.5 kilos por año, y el que menos come es Afganistán, con 360 gramos. En Costa Rica, el promedio es de 10.1 kilos, en México, de 13.6, y en Colombia, 8.9, pero está subiendo. Esto indica que aquí y en Cafarnaún se multiplican los peces. Esto es lo que indican los indicadores. Existen signos que usted puede observar fácilmente para saber si ya llegó al nivel máximo de endeudamiento o prevenirlo. Si el dinero no le alcanza para llegar a fin de mes y debe recurrir a deudas para cubrir sus gastos básicos, si más del 30% de sus ingresos los usa para pagar deudas y no le alcanza para ahorrar, si se le acaba el sueldo antes de terminar de pagar las cuotas pendientes, su economía se está deteriorando y necesita ordenar sus finanzas personales. El buen manejo de las finanzas no depende del ingreso, sino del buen uso que se haga de este. Entre las acciones que debe tomar para mejorar sus finanzas son realizar un presupuesto detallado de sus ingresos y gastos y establecer con claridad sus hábitos de consumo. Pague sus deudas a tiempo y tenga un registro de sus gastos para no sobreendeudarse en cosas innecesarias que afectan su economía. La educación financiera es clave para tomar decisiones informadas, aprender sobre la gestión del riesgo, diversificación de inversiones y planificación financiera a largo plazo le permitirá sobrellevar los momentos económicos difíciles. Noticias 1 celebra con todos ustedes la nominación a los premios India Catalina 2024 como Mejor Noticiero Nacional y Mejor Presentadora, Mónica Rodríguez. Puedes votar por nuestro periodismo independiente ingresando a www.premiosindiacatarina.com. Haz clic en la pestaña Selección Ganadores Público General. Si aún no estás registrado, crea tu cuenta escribiendo aquí tu correo electrónico y contraseña. Continúa para votar por Noticias 1 ingresando a tu cuenta ya activada. Vas al espacio Buscar Categorías. Escribes Mejor Noticiero Nacional. Ves los postulados y votas por Noticias 1. Luego regresas al espacio Buscar Categorías. Escribes Mejor Presentadora de Noticias. Ves los postulados y votas por Mónica Rodríguez. Hazlo antes del 16 de abril. Gracias a tu apoyo, seguiremos informando bien al país.
Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140,000 pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140,000 pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. La información de cada punto de la geografía colombiana le permite a la Agencia Nacional de Reincorporación determinar las condiciones económicas de cada aspirante a subsidios con base en un algoritmo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que brinda facilidades. Este algoritmo le permite al usuario procesar datos y segmentarlos de manera ágil. Concentrando sus esfuerzos en no tomar decisiones con sesgos, el ingeniero Albeiro Rosado, mediante el mundo informático, busca cambiar la perspectiva de la selección de datos al momento de la reinserción de desmovilizados. El valor agregado que le dimos a esa decisión automatizada tiene que ver con un tema que está en punta en investigación, que es el sesgo o la discriminación en el aprendizaje automático. Bajo una base de datos abierta de la Agencia de Reincorporación de Colombia, se le asignó a la inteligencia artificial la labor de seleccionar entre los 30,000 aspirantes a los mejores candidatos para el beneficio de la inserción económica en emprendimientos. Esos datos son capturados. Posteriormente, esos datos que son capturados son analizados por herramientas inteligentes en donde a nosotros nos segmentan dependiendo de algún tipo de aprendizaje previo. Retomar la vida después de muchos años de conflicto imposibilita la reinserción social. Sin embargo, el uso de diferentes técnicas de análisis de datos minimiza las posibilidades de que factores externos alteren la toma de decisiones. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo de resurrección aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Noticias 1 celebra con todos ustedes la nominación a los premios India Catalina 2024 como Mejor Noticiero Nacional y Mejor Presentadora, Mónica Rodríguez. Puedes votar por nuestro periodismo independiente ingresando a www.premiosindiacatarina.com. Haz clic en la pestaña Selección Ganadores Público General. Si aún no estás registrado, crea tu cuenta escribiendo aquí tu correo electrónico y contraseña. Continúa para votar por Noticias 1 ingresando a tu cuenta ya activada. Vas al espacio Buscar categorías. Escribes Mejor Noticiero Nacional. Ves los postulados y votas por Noticias 1. Luego regresas al espacio Buscar categorías. Escribes Mejor Presentadora de Noticias. Ves los postulados y votas por Mónica Rodríguez. Hazlo antes del 16 de abril. Gracias a tu apoyo, seguiremos informando bien al país.